Uno de los grupos criminales más temidos de Latinoamérica sigue expandiéndose. El Tren de Aragua, nacido en las cárceles de Venezuela, ya opera en varios países del continente. Y hoy Chile se convierte en uno de los blancos más golpeados. Una mega operación revela cómo esta banda llevó y lavó millones de dólares usando criptomonedas, empresas fantasma y redes internacionales. Una estructura que surgió en Tocorón, en el estado de Aragua, en el centro de Venezuela, y que ahora pues se mueve vertiginosamente en el sur del continente. Así iniciamos la tarde de hoy con el informe de nuestro periodista Ferney Santana. Uno de los países más golpeados por la presencia de la banda de crimen transnacional Tren de Aragua es Chile. De hecho, es el primer grupo criminal de este origen en operar en el país austral. El 24 de junio fueron detenidas al menos 52 personas vinculadas al Tren de Aragua. La operación, bautizada como Tren del Mar, se llevó a cabo en más de 50 viviendas en 7 regiones de Chile: Santiago, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, O'Higgins y Biobío. Los capturados son de nacionalidad chilena y también de origen extranjero. Un golpe directo al patrimonio, que es lo que hemos declarado y hemos dicho. Es la única forma de articular el crimen organizado, es ahora ir al dinero. Son perfiles distintos las personas detenidas, no están irregulares, un manejo distinto, un conocimiento distinto. Solamente hemos incautado un arma. Es decir, es otra esfera, otro estamento, otra línea que no podemos descuidar ni desconocer. Hoy día estamos pegando y vamos a seguir pegando. El trabajo mancomunado entre Fiscalía y Policía va a ser directamente al patrimonio, y esto es una evidencia de ello. Las autoridades determinaron que esta banda lavó más de 13,5 millones de dólares que salieron del país con bitcoins y monedas online por medio de más de 250 tipos de cuentas. El dinero era trasladado a 7 países: Argentina, México, Ecuador, Colombia, España, Venezuela y Estados Unidos. De acuerdo a información de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones de Chile, esta red funcionaba por medio de empresas fachadas, sociedades falsas y testaferros que realizaban los trámites bancarios. El Tren de Aragua se originó en los centros penitenciarios de Venezuela y ha logrado expandirse por al menos 2 continentes. Quiero saludar a esta hora en Santiago de Chile a Diego Muñoz, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. Es abogado con máster en Derecho Penal. Está en pantalla. Bienvenido. Buena tarde. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Abogado, la Fiscalía habla de una banda ligada al Tren de Aragua. Le pregunto a usted, ¿es un brazo de esta organización criminal o cómo lo podemos determinar así? Mira, efectivamente, la Fiscalía lo que ha logrado con esta investigación es desbaratar a una banda organizada dedicada a vínculos con el narcotráfico y que existen evidencias que tiene relación o vinculación con redes del Tren de Aragua o redes de carácter internacional. Por lo tanto, por eso se ha denominado esta vinculación como desbaratar no solamente una red criminal al interior de nuestro país, sino que tiene vinculación directa con personas extranjeras en territorio nacional, muchas que no se encuentran, que han ingresado por pasos no habilitados, pero además cuyo negocio principal es el narcotráfico y otros delitos asociados. ¿Cómo estos delincuentes lograron lavar más de 13 millones de dólares a través de criptomonedas? Sí, ahí tú tienes 2 puntos de vista. Efectivamente, el dinero pasaba por 3 vías. La primera era que se obtenía de manera ilegal a través de estos, de hechos de narcotráfico y distintos delitos, dinero en concreto, es decir, dinero normal como podemos transar. Luego se traspasaba por fuentes formales a banco, la banca mantenía este dinero y luego de ahí se traspasaba y utilizaba ese dinero para tratar de lavarlo mediante criptomonedas. Entonces teníamos un intercambio en que la red, desde la red más baja, es decir, del que está operando desde la venta de droga, hasta la más alta, para moverla, para poder luego invertirla, lo hacía a través de las criptomonedas. Por eso está la vinculación desde la parte inicial hasta luego la parte bancaria y luego las criptomonedas. Ahí era cómo se utilizaba. Sin perjuicio de que obviamente por el concepto de las criptomonedas no podemos tener una trazabilidad directa, pero sí teníamos la compra de esos activos y se podía vincular a esta gran cantidad de personas que fueron finalmente detenidas. Ahora que habla de esto, ¿de qué manera entonces se puede determinar la trazabilidad de ese dinero, abogado?
Bueno, ahí depende del caso en concreto. Acá era un poco más artesanal o más sencilla la operatividad, es decir, ellos compraban o tenían criptomonedas y se podía vincular con una cuenta bancaria. Entonces, esas cuentas bancarias tenían un nombre y ahí se podía llegar a distintas personas. ¿Dónde es que se puede perder la trazabilidad? Y normalmente en el delito de lavado de activos, que va por etapas, es decir, la idea del lavado de activos, para aquellos que realizan del mundo criminal, es que separar desde la persona que obtiene el bien ilícito a que luego no puede existir esta trazabilidad. Por eso el uso de las criptomonedas es normalmente lo que se utiliza, porque ahí podemos alejar respecto de la persona que efectivamente lo compró. Como acá era bastante directo, entonces teníamos esta primera trazabilidad desde dónde salió el dinero para comprar las criptomonedas. Y ahí obviamente luego la segunda etapa, es decir, en la parte internacional, es decir, a quién se remitían estas criptomonedas luego fuera del país, es la etapa que falta y ahí obviamente la trazabilidad es mucho más compleja para determinar si fue Pedro, Juan, etcétera, en tal parte, en tal país, que luego lo obtiene. Esa es la parte de la investigación que obviamente va a continuar luego de estas detenciones. Más de 50 domicilios en 7 regiones de Chile fueron allanados durante este mega operativo. Es decir, que el Tren de Aragua ya opera en casi todo el país, abogado. Sí, efectivamente se ha logrado, esta no es la primera investigación, han existido algunas de menor tamaño, acá obviamente por el monto y la cantidad de personas, obviamente nos permite decir que esto ocurre en todo el país, pero hay otras investigaciones previas en que ha demostrado en que todos los hechos, los delitos de narcotráfico, tienen una vinculación con la obtención de la droga o la transmisión de estos dineros al extranjero. Por eso estos vínculos de pequeñas células, porque cuando hablamos muchas veces acá en nuestro país igual se confunde, a todos se le quisiera vincular al Tren de Aragua, ¿ya? Como si fuera una red internacional. Pero ¿qué es lo que finalmente ocurre? Es que estos vínculos internacionales, y en algunos casos con el Tren de Aragua, se les suele como denominar de manera de sinónimo con todas las células de extranjeros que operan en el país dentro del narcotráfico, estén o no directamente relacionado, vinculado al Tren de Aragua. Entonces, ahí el cuidado que uno tiene que tener en esos casos, efectivamente, si hay antecedentes para vincularlo. En este caso, la Fiscalía sí ha indicado que existen antecedentes para esta vinculación. En otros casos, hay células más pequeñas que están literalmente en todo el país funcionando, como suele ser común tanto en nuestra región como en otros países en que células dedicadas al narcotráfico normalmente no tienen toda la operatividad desde la creación de la droga, la distribución y la venta. ¿En qué momento esta organización criminal pudo extenderse, expandirse de esta manera, doctor? Sí, aquí se trata de un tema más de crimen organizado. La verdad es que la mayoría de las naciones no está tan preparada para la lucha del crimen organizado. Y acá, en Chile, principalmente, antes teníamos una región de consumo de droga, o de tránsito. Pero ahora lo que ha ocurrido es que como tenemos un aumento del consumo, obviamente se puede obtener mayor dinero, y con la creación de empresas, una fuente formal, no hay un ataque directo al crimen organizado hasta hace un par de años. Recién la unidad contra el crimen organizado fue creada hace un año en nuestro país y está vinculando delitos de homicidio, delitos de droga. Y ese es el problema de investigaciones quizá de un mayor aliento, que se demoran más y que requieren técnicas de investigación mucho más complejas. Claro, y por ejemplo, encontramos el asesinato del militar venezolano en Retiro, hablo de Ronald Ojeda, uno de los casos más insólitos y de violación además de la soberanía de Chile. Sí, así es. También hablamos de crimen organizado, es decir, y en el caso que tú mencionas en particular, lo que la Fiscalía finalmente logra comprobar es que la planificación, el establecimiento de los insumos y materiales para la comisión de un delito en nuestro país se planificó desde el extranjero. Y esa es la peligrosidad de un crimen que es mucho más organizado. No estamos hablando de un crimen ocasional, de un robo, de un asesinato, de un homicidio en concreto, sino de una red que puede lograr planificar con dinero, con herramientas, con bienes y con personal de realizar acciones en otro país. Tanto como en el caso de Ojeda, que al menos en la tesis que ya en la Fiscalía ha podido acreditar, como también del mismo hecho que hablábamos recién, de delitos de narcotráfico. El peor problema para cualquier país de nuestra región o en realidad del mundo es que no se planifiquen porque no se pueden combatir directamente en el país. Entonces la lucha tiene que ser contra el crimen organizado y con mucha colaboración entre países para que no solo se persigan dónde se comete el delito, sino también dónde llegan estos recursos, dónde puede haber planificación. Y eso requiere tanto colaboración a nivel gubernamental como policial. Y ahí obviamente hay un desafío, al menos y principalmente en nuestra región.
Quiero agradecer a Diego Muñoz, es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. Gracias por compartir estos minutos con nosotros esta tarde. Será hasta la próxima. No, gracias a ustedes por la invitación, que esté muy bien. Hasta pronto.